Cordial saludo, compañeros y docentes. El grupo el cual nos correspondió es el grupo Q, con evaluación a población con discapacidad auditiva visual. Las integrantes de nuestro grupo es Jessica Paola Ortega, Natalia Chilito, Adriana Cerquera y mi nombre, Delcy Juliana Anturí Guzmán. Entonces, a continuación daremos un breve concepto de la discapacidad auditiva. Esta como tal no le permite oír al niño un mensaje correctamente, o bien sea oírlo a una intensidad disminuida o no oírlo en lo absoluto. Para ellas tenemos ciertas características que se pueden notar a simple vista. Entre ellas está que el niño no presta atención en clases o ya sea en su entorno familiar o social. También debemos de tener en cuenta que el niño se aleja o no prefiere estar en conversaciones con sus amigos ya por la disminución de la discapacidad auditiva que tiene él. También podemos notar como tal cómo el niño no percibe los sonidos fuertes o los sonidos más débiles que pueden ser notados a simple vista por otros estudiantes, y cómo él prefiere en algunas actividades aislarse por la discapacidad que está teniendo. Entonces, en este proceso como tal, debemos de nosotros como docentes tener en cuenta esta discapacidad y cómo podemos involucrarla para el mejoramiento del niño. Como tal, sería un proceso educativo y unas guías como tal en el apoyo de él, que sean eficaces y que brinden un acompañamiento tanto a la discapacidad que el niño está sufriendo con sus compañeros, con su entorno social, familiar, bueno, en el entorno en el cual se desempeñe, y cómo nosotros podemos contribuir a ese mejoramiento de esta discapacidad. Entonces, a continuación, nuestra compañera Natalia les hablará un poco más de la discapacidad auditiva. Bueno, ahora vamos a hablar de los autores que fundamentan la evaluación a la población con discapacidad auditiva visual. Como primero tenemos a la UNESCO, que es la entidad internacional que ha promovido una serie de lineamientos para todos los países miembros. Entre ellos está Colombia, y acá el MEN pues realiza las debidas acomodaciones al currículo según las necesidades de los estudiantes, ¿sí? Esto pues según la inclusión educativa que se ha venido dando durante los últimos años. La evaluación a la población con discapacidad auditiva se debe realizar de una forma inclusiva, es decir, según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, la evaluación permite que todos los estudiantes demuestren sus aprendizajes independientemente de sus condiciones. Y como la evaluación pues está ligada totalmente al proceso de enseñanza-aprendizaje, esta permite el planteamiento o replanteamiento pues de las estrategias según los resultados, ¿sí? Es por eso que el agente evaluador, que en este caso sería el docente, cumple un papel muy importante que debe ser observador. O sea, el docente no solo tiene que ver por encima los actos del estudiante, sino que ir más allá, mirar, analizar, digamos, la historia, los sentidos, las actuaciones, la formación que ha tenido el estudiante, y además de eso, debe mirar las prácticas docentes, los contextos de construcción de prácticas que ellos ofrecen a los estudiantes, porque digamos el aprendizaje del estudiante, del niño, depende mucho de la enseñanza que muestre el docente. Tenemos 3 momentos de la evaluación para los estudiantes con discapacidad auditiva. Tenemos la primera, que es la evaluación de entrada. Esta se realiza al principio, ¿para qué? Para ver los saberes previos de los estudiantes y así pues diseñar actividades según las necesidades que muestran. Los desempeños que tenemos en cuenta en esta primera evaluación es los conocimientos que han consolidado el mundo y su funcionamiento, niveles de adquisición y dominio de lengua, actitudes con las que enfrenta las funciones o situaciones, y las capacidades de pensar
y comunicar tanto ideas como sensaciones. El segundo momento es la evaluación en proceso. Esta se articula a los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Se realiza para qué? Para hacer un seguimiento y garantizar una respuesta educativa pertinente y de calidad. Esto significa que se valora tanto las actitudes de los estudiantes como la metodología de enseñanza que tiene el docente. A partir de de los resultados se debe hacer una respectiva retroalimentación del proceso de enseñanza. Algunos de los desempeños para esta evaluación son los discursos académicos, la indagación y búsqueda de la información, el análisis y socialización de la información y lo que es la reconstrucción de la información. Tenemos el momento 3 de la evaluación, que es la evaluación final. En esta evaluación se valora el estado de desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza. Se realiza al final de un periodo o del año escolar. Esta evaluación hace un contraste entre la evaluación de entrada, la evaluación del proceso y el estado final del estudiante. ¿Para qué? Esto para identificar y valorar sus desarrollos alcanzados. Digamos que los desempeños que trae esta evaluación tienen que ver con lo de construir, lo de explicar y lo de proponer o presentar, ¿sí? Entonces, estos son los 3 modelos de evaluación que se aplican a los estudiantes o a la población con discapacidad auditiva. La discapacidad visual es un problema que se presenta en los niños y esto se debe a la falta de visión que tienen, es decir, pues no van a tener el 100% de la vista. En algunos casos se va a presentar un problema leve con el cual pues van a haber medios de solución, los cuales pues van a ser usar lentes, gafas. Entonces pues estos son problemas leves de visión. Hay problemas ya más significativos, los cuales pues ya son las personas que tienen la pérdida total de la visión, los cuales pues ya es un problema de ceguera con un 100%. A los niños a nivel educativo, cómo los podemos ayudar, cómo se van a desenvolver, cómo podemos hacer que se sientan bien en un aula de clase. Podemos posteriormente llevarlo, relacionarlo con el entorno en el que se va a rodear, es decir, mirar que él palpe, que él sienta si hay muros, si hay escaleras, dónde va a estar él ubicado, que se relacione con su entorno y en sí para que no se sienta inseguro. ¿Cómo vamos a ayudar a una persona con dificultad de ceguera al momento de desarrollar su nivel cognitivo? Pues todos los materiales que vayamos a desarrollar con él van a tener que tener un relieve, es decir, si les mostramos figuras, fotos, cualquier tipo de cosa, lectura, todo va a tener que tener un relieve para que él pueda sentir, ir imaginando, ir leyendo, ir palpando. Esa es su forma de él desarrollarse a nivel educativo. La evaluación para niños con discapacidad visual tiene un enfoque cualitativo. Para evaluar a un niño con discapacidad visual debemos tener claro cuál es la situación visual, usar material claro, contrastado y sin acumulación de imagen. Debemos respetar el ritmo del aprendizaje del alumno. La finalidad que tiene la evaluación es que el niño se relacione, trabaje en equipo y aprenda de sus compañeros. También en el agente evaluador, el docente debe tener un estilo de enseñanza influyente y ponerle mucha atención al niño con discapacidad para poder ayudarlo. También debe potenciar técnicas y estrategias para poder
incluir al niño en cada una de las actividades. El tiempo en el que debemos evaluar a un niño con discapacidad visual es desde que el niño entra a nuestro salón de clases. Debemos estar pendiente de lo que el niño hace y así poder saber qué debemos reforzar y cómo debemos ayudar a este estudiante para que él tenga un buen desarrollo y pueda desarrollar otras habilidades y otros sentidos aparte de la visión. Eh, Esos son los métodos, cómo se evalúa y todo lo relacionado con la evaluación visual para los niños. Gracias.